Hola, pues continuamos en nuestra discusión tenemos la suerte de contar con Jacobo Manuel Caridad y estamos hablando sobre historia de las religiones y particularmente sobre el zoroastrismo, de la que estás dando pues un seminario muy interesante aquí en la UFM. Sin embargo, antes de hablar o de preguntarte estrictamente sobre el zoroastrismo, hay que decir que Zoroastro, que es profeta que se supone que es el origen de la primera religión revelada, Supuestamente, sí. pues él nació en un sustrato cultural particular Correcto. en el que ya existían unas ideas religiosas pues muy también peculiares Ujú, que se pueden considerar pues la religión de los indoiranios, ujú. que no solo está relacionada con la zona precisamente de lo que actualmente constituye Irán, sino que debido a múltiples migraciones que realizaron estos pueblos indoeuropeos, pues llegaron incluso también a la India y tendrán influencia en el desarrollo del hinduismo. Entonces, antes de empezar a hablar de Zoroastro, ¿qué nos puedes contar sobre los indoiranios? ¿Quiénes eran este pueblo y qué características sociales o culturales tenían? Y luego, si quieres, podemos hablar un poco de sus ideas religiosas. Muy bien. A ver, los indoranianos es un pueblo fascinante, la verdad, porque yo creo que no es una situación nueva que le podemos decir a día de hoy, porque durante 2 siglos casi todo el mundo se ha esforzado en encontrar no solo sus orígenes, ni sus creencias, sus actividades, sino también de sus primos, los indoeuropeos también, ¿no? Y durante mucho tiempo se pensó en ellos como si fuera casi la misión de encontrar el Santo Grial o de encontrar también el antepasado común del hombre, por ejemplo, por poner dos paralelismos, ¿no? Con la importancia que pudo tener ellos, ¿no? A través de múltiples disciplinas como la filología comparada o la etnología comparada, se ha podido llevar a descifrar más o menos un poquito sus características, ¿no? Y en concreto en el caso que nos ha topado ahora mismo, el de los pueblos indoiranianos, ¿no? Podemos decir, como decía George Ducemil, que era una sociedad tripartita de sacerdotes, guerreros y pastores, ¿no? Cuya importancia principal que tenían era el ganado, como en muchas zonas y regiones y pueblos de la época, ¿no? En ese contexto podemos observar cómo van desarrollando unas creencias relacionadas primero con motivos simples, es decir, atribuir cualidades sobrenaturales a fenómenos meteorológicos, por ejemplo, para luego desarrollar una religión muchísimo más elaborada, ¿no? En el caso concreto del indoiraniano, es muy peculiar cómo empiezan a desarrollar estas ideas, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de sociedad que son, y que es una sociedad guerrera y seminómada, tenía muchísima importancia sus relaciones comerciales con otras tribus, por ejemplo. Y empiezan sus creencias a través de dos sencillas palabras, que serían Mitra, que sería el pacto, y Varuna, que sería el juramento. A partir de eso desarrollan todo tipo de cuestiones, como por ejemplo la ruptura del pacto y del juramento, qué consecuencias traerían, ¿no? Que serían medidas a través de unas ordalías, que son bastante peculiares también, porque consistirían en el caso de la ruptura del juramento de Varuna, sería que un hombre sumergiera su cabeza, agarrar las piernas de un compatriota indoiraniano también, mientras un arquero indoiraniano lanzaría una flecha, en la que un corredor iría corriendo a buscar esa flecha, y si en el tiempo que transcurre recoge la flecha y la trae de vuelta a la zona donde está con la cabeza sometiendo la ordalía, y está ahí esa persona, ese juramento, perdón, sería respetado, ¿no? En el caso de pacto, que se refiere a Mitra, tendría que ver con el fuego, y aquí ya estamos avanzando dos motivos principales de su cosmogonía, que son el agua y el fuego. En el caso de la rotura del pacto sería que habría que cruzar un puente muy estrecho con columnas de fuego. Más adelante incluso cuando se pasó de la edad de piedra a la edad de bronce, se le incluyó a esta ordalía echar fuego fundido encima del pecho del principal culpable, que se presuponía la rotura del pacto, ¿no? De esto, estos conceptos se van extrapolando y en un futuro no muy lejano se convierten en dos deidades, Mitra y Varuna. Pero con el paso del tiempo y de la extensión de la tribu y de sus modificaciones tanto geográficas como sociales, se fue más complicado elaborar este tipo de ordalías, ¿no? Y entonces empezaron a pensar en una especie de intermediario que las arbitrara, tanto jefes respetados de cada tribu como monarcas incluso extranjeros cuando empiezan a tomar contacto, por ejemplo, con los pueblos sumerios. Y llegó al punto de que esto también trascendió y se convirtió en una figura denominada, y ahora viene lo bueno, que es Ahura Mazda. Ahura Mazda va a dar lugar a muchísimas interpretaciones y va a dar lugar, en el caso que nos encontramos ahora mismo, al zoroastrismo, porque va a ser la divinidad superior, vamos a ponerle unas comillas a esto, de esa religión, como también va a se convertir también básicamente en el simbolismo de tres imperios persas, ¿no? Que ocuparon territorios muchísimo más grandes incluso que el Imperio Romano.
Muchas cosas interesantes por ahí, porque por un lado podemos decir, primero eran los pueblos indo-iranios o indo-iranianos eran nómadas o eran pastores, eran pueblos que tenían también después con la invención de determinadas técnicas, como por ejemplo los carros, pues tuvieron un gran éxito en la guerra y además pues hacían migraciones, lo que quiere decir que esto coincide con la teoría, por ejemplo, la teoría predatoria del Estado, la idea de Oppenheimer o de otros autores como Rousseau, de que pueblos nómadas o pastores nómadas, pues al conquistar y someter a otras poblaciones, normalmente agricultores pacíficos, se producía un proceso de superestratificación donde estos pueblos se sometían, se ponían por encima, cobraban tributo a los dominados y eso era pues el inicio de un protoestado. Y esto es interesante porque estos pueblos que migraron hacia la India, tú hablabas de que eran un pueblo indoeuropeo en el que estaba dividido en 3 categorías. Y es interesante porque en la India hay 4 categorías sociales. Entonces hay autores como Irawati Karve, una antropóloga, que habla de que esa superestratificación, esas 3 primeras categorías, se superestratificaron sobre una 4ª en la India. Entonces, por un lado, ahí tenemos la idea esa de la guerra, y tú hablabas de Mitra y Varuna. Mitra y Varuna eran pues dioses relacionados con los contratos o los juramentos. Entonces eso sería una parte muy ética de la religión indoiraniana, porque tenían como la idea de que existía un orden, una natural. La ley natural la seguían exactamente, sí, que estaba regulada mediante estos tipos de divinidades. Sin embargo, esto parece que entra en contraposición con esa idea guerrera. Por ejemplo, ¿cómo resuelven esta dualidad en la religión indoiraniana? Pues en la propia religión indoiraniana no se acaba de resolver, porque su ideología, precisamente cuando se bifurcan y se dividen en iranianos e indos, los que bajan a la zona de la meseta de Irán, justo alrededor del 1500 más o menos, se presupone que ya empiezan a desarrollar una ideología del más allá, en la cual quedan excluidas las clases inferiores. Solamente tendrían derecho a llegar a la casa de la música, por ejemplo, o a perdurar más allá de sus funciones vitales, ¿no? Los guerreros y los sacerdotes, nada más, ¿no? Para ello, para que se produzca esa superación, tiene que llegar la figura de Zoroastro, que de ahí es la importancia que tiene, quitando ya las distintas interpretaciones que puede haber de la misma. Lo más importante es que hace un código moral que establece ese tipo de diferenciación ya. Vale, pues muchísimas gracias, Jacobo, por estar aquí con nosotros y hablarnos sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Dani.